Vale, bueno, muchas gracias. Egun on denoi. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación y la oportunidad que se me da para participar en este foro, tanto a Bizkaia Talent como a Science Plus. Y también a Marta, porque en realidad me ha abierto la puerta para hacer la presentación que traía preparada, ¿no? Yo voy a enfocar mi presentación desde un doble rol, ¿no? En primer lugar, yo he sido recientemente nombrada y me he hecho cargo de esta responsabilidad de vicerrectora de investigación y transferencia en la Universidad de Deusto, pero también vengo a hablar, porque soy IP de un equipo que se llama Intervención, Calidad de Vida e Inclusión Social, y por lo tanto me toca muy directamente el tema de la inclusión y de la diversidad, aunque ahora en muchos momentos voy a hablar de discapacidad, ¿no? Las dos preguntas a las que me han dicho que trate de responder es ¿qué es lo que puede hacer? ¿Y qué es lo que de hecho hace la universidad, o en concreto hacemos desde la política de la universidad en la Universidad de Deusto para la discapacidad? Y yo, como veis, he cambiado el nombre y he puesto diversidad, ¿vale? Y he ordenado la presentación en 4 grandes bloques, que espero atenerme al tiempo, que es visibilizar y actuar, empoderar y participar. Después quiero hacer un apunte de qué es lo que estamos haciendo en concreto en la Universidad de Deusto y, por último, cerrar. Vale, antes de entrar en esta materia, sí quisiera hacer un ejercicio que yo soy educadora y soy criminóloga, pero que me parece muy importante antes de empezar en esta materia y que yo creo que también Marta lo ha hecho, y es tomar conciencia. Tomar conciencia porque las personas que trabajamos en la universidad de una o de otra manera trabajamos con el lenguaje, comunicamos y utilizamos el lenguaje. ¿En qué? En la formación y en la investigación. Cuando hacemos investigación, lo que estamos haciendo es describir la realidad o comunicar los resultados de nuestras investigaciones. Y tenemos que ser conscientes, y por eso digo que tenemos que tomar conciencia de que nosotros construimos una representación social o un imaginario. De la misma manera que Marta nos representaba cuál es la ciencia y a quién se atribuye la ciencia, nosotros cuando hablamos de discapacidad representamos de una manera esa realidad y cuando hablamos de diversidad representamos y nos imaginamos otra. Y por lo tanto, cuando nosotros describimos o damos resultados y comunicamos resultados de investigación, representamos una realidad distinta. Y para nosotros, o para mí en concreto, y creo que para todos los investigadores, es muy importante tratar de hacer consciente cómo hacemos eso, porque somos responsables de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo y de cómo lo comunicamos. Y la tendencia es tratar de utilizar términos en positivo, de reconocimiento de derechos y de enfoques positivos hacia la diversidad. No es mala la diversidad es en positivo y lo que hay que hacer es reconocer los derechos y buscar cuáles son esos contextos que favorecen y facilitan la accesibilidad y la participación de las personas. Y superar esos modelos que son modelos del déficit y que se centran en el déficit. Vale, ¿qué podemos hacer? Yo he dicho, en primer lugar, visibilizar. Uy, no sé qué ha pasado. Perdonar, que no sé por qué se ha marchado. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, visibilizar. ¿Por qué visibilizar? Porque lo invisible no existe. Y si en la foto que nos ha presentado Marta no aparecen mujeres, no existen mujeres científicas. Y porque lo invisible no existe. Y por lo tanto, solo lo que nombramos tiene carta de ciudadanía, tiene derechos. Y por lo tanto, necesitamos darles derechos y otorgarles derechos. ¿Qué visibilizar? En nuestro caso, en lo que estoy yo hablando, necesitamos visibilizar la diversidad. Necesitamos ya sé que voy a hablar en muchos casos de discapacidad porque los estudios hablan de discapacidad. Nosotros en la Universidad de Deusto empezamos a hablar de necesidades específicas de apoyo, personas con necesidades específicas de apoyo. Investigar sobre
la temática. En los distintos niveles podemos hablar, los TFGs son un primer paso en la investigación, los TFMs y, por supuesto, las tesis doctorales, ¿no? Podemos crear también, y luego veremos, por ejemplo, nosotros que hemos hecho al respecto, crear cátedras específicas sobre ello, centros de investigación, estudios específicos o grupos de investigación. Y también podemos hacer, que es en lo que me quería parar, recoger información a modo de observatorio para poder describir la realidad y dar esa visibilidad, hacer esa foto para poder actuar y responder adecuadamente en nuestro entorno universitario. Y es lo que viene haciendo la Fundación Universia junto con el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la CRUE, desde el 2011. Han realizado 3 estudios. El primero en el 2011-2012, el segundo 2013-2014, el tercero 2015-2016, que es al que me voy a referir específicamente para ver cuál es esa foto. En los 3, la Universidad de Deusto ha participado. ¿Qué fotografía se saca a la luz? Un primer resultado muy importante ha salido. Como se puede ver en la tabla, se observan porcentajes muy bajos de participación o de presencia de personas con diversidad funcional en los distintos niveles de formación en la universidad. No llegamos al 2% de personas con diversidad funcional, ellos hablan de discapacidad en el grado, eso disminuye en el posgrado, 1,2%, ya cuando llegamos a niveles de investigación no llegamos al 1%, 0,9%. No tengo tiempo de pararme, pero imaginad con la foto que nos ha enseñado Marta, imaginad que están los datos en estos estudios si se desdobla por género. Visibilizar es importante porque, como hemos dicho, la universidad es la que va a tener que llevar a cabo actuaciones para poder generar unos contextos que garanticen la igualdad de oportunidades y el acceso universal de estas personas a estos servicios, ¿no? Y para ello lo que están haciendo las distintas universidades en el territorio español es diversas medidas, diversas actuaciones y la activación de distintos servicios para poder garantizar ese acceso, ¿no? Aquí tenéis las más utilizadas, pues reserva de asientos, anticipación de materiales, tomadores de apuntes, software y hardware específicos, emisoras de frecuencia modulada, etc. Bien, pero visibilizar y actuar ante esta realidad, pues parece que es algo necesario y que es ineludible. Pero la cuestión que a mí me parece que es clave y que igual hace un poco alusión también a una de las preguntas que ha surgido en el público anteriormente, ¿esto es suficiente en el siglo XXI? ¿Quedarse en visibilizar y en constatar la realidad? ¿Necesitamos utilizar la investigación solo para describir, solo para decir lo que está ocurriendo? ¿O es importante utilizar la investigación como agente de cambio social, como agente de transformación social, para modificar la sociedad? No estaríamos incurriendo si nos quedamos en esa primera fase de visibilizar, de sacar una foto, de describir la realidad en un poco el despotismo ilustrado y estaríamos retrocediendo unos cuantos siglos y hacer todo por el pueblo pero sin el pueblo, todo por las personas pero, ojo, sin ellas. No, permitidme que os diga que yo creo que no y que defiendo no. Defiendo además con fuerza el no. Yo creo que debemos y estamos, creo que somos responsables de dar un paso más allá, ¿no? La universidad del siglo XXI debe visibilizar, sin ninguna duda, pero debe comprometerse con una transformación. Y esa transformación pasa por una palabra que es muy utilizada, quizás desde mi punto de vista ya demasiado utilizada, que es la palabra empoderamiento. Una palabra empoderamiento que no es dar poder, es devolver el poder. Dar el poder que tiene cada persona. Es devolver el poder de participar a las personas que debieran de tener desde el principio su derecho a participar. Cada uno con su diversidad, cada uno con su forma de ser. Y para ello os utilizo 2 referentes cercanos. Uno, muy cercano, Diputación Foral de Vizcaya, su último plan para el trienio 2016-2019, con el plan para la participación y calidad de vida de las personas con discapacidad en el trienio 16-19 y el segundo
referente, Mel Ainscow, un referente imprescindible en el tema de inclusión social, sobre todo en temas de investigación, que habla de una investigación participativa. Las personas con discapacidad tienen que trabajar con nosotros. No tenemos que investigar sobre la discapacidad, tenemos que trabajar con las personas, investigar con las personas. Hemos visto que acceder a la universidad y estudiar es, sin ninguna duda, una forma de participar. Pero si queremos promover una sociedad más inclusiva y más participativa, debemos de garantizar y avanzar en cotas de participación de poder superiores en todos los niveles. Y volviendo a los estudios de Universia, si vemos otras actividades de participación en donde hay más exigencia, más autonomía, más representación, vemos que todavía aquí hay un gran reto en la universidad. Podemos observar que cuando nos referimos a actividades de la vida universitaria que requieren niveles superiores de autonomía o de decisión o de poder y participación, observamos cuánto camino nos queda por recorrer. En el último estudio, al que me he referido de la Fundación Universia de 2016, un 36% de las universidades participantes afirman que organizan actividades de carácter de ocio, de carácter inclusivo. Un 25% de esas universidades contemplan, no dicen que utilicen, presencia de personas con discapacidad en sus órganos de gobierno. Tan solo un 14% cuenta con asociaciones de personas con discapacidad o con diversidad funcional. Pero de ese 14%, no consiguen que el 30% de las personas con discapacidad participen. Y ya, si llegamos al mundo laboral, pues los datos son muy preocupantes. Y vemos que entre el personal de Administración y Servicios solo hay un 1,6% y no cumplimos con la legalidad vigente del 2%, y entre el PDI, personal docente e investigador, 0,7%. ¿Qué estamos haciendo en la universidad? Voy corriendo, que me han dado 3 minutos. ¿Qué estamos haciendo en la universidad? Bueno, la Universidad de Deusto, como sabéis, es de iniciativa social y jesuítica y está comprometida con la misión, con cualquier cuestión que sea de la justicia social y en concreto con la diversidad y la igualdad de oportunidades. Pero ha hecho público y explícito este compromiso en su Plan Estratégico Deusto 2018, que abarca el trienio 15-18, en el que hay el proyecto 7 está dedicado a la responsabilidad social universitaria, en la que cuenta con 5 áreas prioritarias, entre las que se encuentra, como veis, la inclusión, junto con la igualdad, la justicia, el medio ambiente y la salud, y que tiene 3 ejes principales: docencia, formación, investigación y transferencia. En concreto, ha participado en los 3 estudios de la Fundación Universia. En el 2015 ha realizado un estudio de investigación interna en el que han participado 363 estudiantes, 194 trabajadores y 17 entrevistas en profundidad. Ha puesto en marcha, bueno, ya los tenía puestos en marcha, 3 servicios, 2 generales y uno específico de orientación universitaria, de consulta psicológica, el Servicio de Acción Social. Cuenta con otras iniciativas y en el 2017 ha defendido 4 tesis doctorales específicas sobre el tema, una de ellas por una persona que tiene diversidad funcional. Se han celebrado 4 jornadas y congresos específicos, se ha elaborado una guía de actuación sobre la temática, 2 acciones de formación y se están adaptando los protocolos de recogida de información para las exigencias europeas de protección de datos que, como sabéis, entran en vigor y van a ser mucho más exigentes en mayo del 2018. Cierro. 2 cosas. A nivel de participación hemos visto que a mayor nivel de participación, de poder y de autonomía hay menos presencia de personas con diversidad funcional. Por lo tanto, aquí este es el reto principal en el que nos encontramos todas las universidades, nosotros también, la Universidad de Deusto. Y, en segundo lugar, sí que me gustaría cerrar volviendo al principio cuando he hablado de la toma de conciencia, y es los investigadores y las investigadoras tenemos la responsabilidad de visibilizar el potencial o las contribuciones que nosotros podemos hacer y el uso que pueden dar nuestros resultados a la sociedad.
Es lo que la Comisión Europea viene a llamar, y por extensión no solo la Comisión Europea, sino también otras administraciones, cuando ahora ya en las convocatorias públicas de I+D nos hablan de que digamos cuál es no solo el impacto académico que van a tener nuestros desarrollos, nuestras investigaciones y proyectos, sino también cuál es nuestro impacto social esperado, y es cuál es la contribución que nuestros estudios de investigación van a tener para la sociedad. ¿Qué cambios va a haber para el bienestar o la calidad de vida de las personas o para construir una sociedad diferente, más justa o más inclusiva? Gracias. Muchas gracias, Rosa, por tu explicación de cómo incluir más